Los que están atrás pasen adelante a aquel sitio. Toda la parte de adelante está vacío, así que los que están atrás, avancen que ahí hay sitio. Avancen que aquí adelante hay como 10 carpetas vacías. Avancen. ¿Todo? Pero, sí, pero si no me quedo dormido, Sí, pero es que tendría que alzar así porque se ve mejor, pero no voy de abajo. Igual no se ve mal. ¿Que atender acá arriba? Sí. ¿Te da todo? Sí. Una hora y tantos. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, lo ves de YouTube. ¿Sabes? Ese es el tema, porque de acá me voy a trabajar y llego a la 1 de la mañana a mi casa y de ahí subo. Pero sí tendría que subir. El estudio del sistema nervioso ha sido motivo de algunas referencias. Pero te lo paso si gustas con el cable. Siempre el hombre se preguntó por qué podía pensar, por qué podía hablar, por qué podía ver las cosas, reconocerlas, etc. Entonces la palabra cerebro viene del latín cerebro. Y el cerebro ha sido mencionado en documentos tan antiguos como en el papiro de Smith, que relata una historia de medicina de unos 3.000 a 1.500 años antes de Cristo. Sin embargo, los egipcios consideraban que el órgano más importante para el ser humano era el corazón. Platón, sin embargo, señaló claramente que el cerebro era la estructura importante. La teoría cefalocéntrica decía que los giros y surcos no eran como un campo arado para plantar una semilla divina y producir la conciencia. Eso fue Platón. Sin embargo, Aristóteles, su discípulo, pensaba que no, que era el corazón el órgano importante para el conocimiento, ¿no? Bien, decía que el sistema nervioso, el cerebro, era como nubes de vapor donde se enfriaba la sangre. Dentro del estudio de la anatomía, ¿no? Esta describe las características, decíamos, macroscópicas de las estructuras y cómo están organizados internamente. Específicamente en neuroanatomía vamos a ver las características morfológicas, tamaño, consistencia, ubicación, relaciones, pero también tenemos que estudiar cómo se organiza internamente este tejido nervioso, lo que se denomina el estudio de la sustancia blanca y la sustancia gris. Por motivos didácticos vamos a dividir este estudio en dos zonas. El estudio del sistema nervioso somático, aquel que nos permite conocer el mundo, denominado también sistema nervioso de relación. Gracias a esto podemos ver, escuchar, palpar, conocer el mundo y tener una idea de dónde estamos. Y el paralelo del sistema nervioso visceral, vegetativo o autonómico, que se encarga de recoger toda la información sensitiva visceral proveniente de las vísceras. Pero no solamente eso, detecta el estado del medio interno, cómo está la sangre, la concentración de glucosa, la concentración de oxígeno, la concentración de solutos, cómo está la presión, etc. Este sistema nervioso visceral vegetativo, entonces, se encarga no solamente de recibir la información, sino de dar la inervación motora visceral para que se pueda producir la contracción del corazón, para que los bronquios puedan dilatarse o contraerse, para que el tubo digestivo pueda movilizarse cuando se tienen los nutrientes en la luz de ellos. Hay dos grandes divisiones: sistema nervioso de relación, sistema nervioso somático, ¿no? Que está formado por toda la superficie receptora, toda la piel que está sobre el cuerpo tiene receptores, estructuras fundamentales que recogen las señales que le llegan y transforman esa energía mecánica en impulso nervioso.
Cuando ustedes tocan la carpeta, cuando ustedes reciben un pinchazo, etc., es energía mecánica, pero eso tiene que ser transformado en impulso nervioso. ¿Quién hace eso? Los receptores que están en la piel. Ese procesamiento va a viajar por los nervios, primero por los nervios raquídeos, luego por los nervios periféricos, hacia esta estructura que es la médula espinal, que lo va a enviar a los centros superiores. Y desde los centros superiores va a venir una respuesta que va a ser ejecutada por el sistema muscular somático, el músculo estriado que está desde la cabeza hasta la punta de los pies. Los músculos que han estudiado ustedes en el miembro superior, en el cuello, en la región dorsal, ahora en la cabeza, todos ellos van a contraerse bajo el comando del cerebro. Este es aquel que nos permite conocer el mundo y actuar sobre él. En paralelo, decíamos, hay un conjunto de estructuras, las vísceras que están en la cavidad torácica, en la cavidad craneana, en la cavidad abdominal, pélvica, que permiten obtener los nutrientes, que nos permiten obtener el oxígeno, que permiten que la glucosa pueda llegar a todas las células, que regula el metabolismo de varias estructuras como el sistema endocrino, están los órganos reproductores, todos ellos funcionan de manera automática, reflejan. Hay circuitos automáticos que permiten que ellos puedan trabajar y cuando hay algún cambio se pueda producir una regulación. Y esto está bajo el control del sistema nervioso vegetativo visceral, que tiene dos grandes divisiones: el sistema nervioso simpático y el parasimpático, gobernados por neuronas ubicadas en la médula espinal, por neuronas ubicadas en el tronco encefálico y en la médula sacra. Sistema nervioso simpático y parasimpático, que también tienen receptores sensitivos viscerales que captan, por ejemplo, la distensión de una cavidad hueca como el estómago o la vejiga, que captan el movimiento, que captan la concentración de oxígeno, la concentración o la distensión de un vaso cuando la presión está aumentada o está disminuida. Este sistema nervioso vegetativo visceral está también gobernado por el sistema nervioso a nivel central, el hipotálamo, ¿no?, y la corteza prefrontal, las áreas ventromediales. Estas estructuras entonces van a formar órganos que son tan importantes y tan delicados que tienen que estar protegidos. Los órganos más importantes son la médula espinal y el encéfalo, y a ambos se les denomina sistema nervioso central. Como son tan importantes, están ubicados dentro de cavidades óseas que nos van a proteger. Y ahí tenemos el encéfalo dentro de la cavidad craneana y la médula espinal en el conducto raquídeo que le forma la superposición de las vértebras. La columna vertebral aloja a la médula. Mientras que el sistema nervioso, que recoge la información y envía la respuesta, se denomina sistema nervioso periférico. Y ahí están los nervios espinales, que están formados por vías aferentes y eferentes a la médula espinal, y los nervios craneales, que también tienen fibras aferentes y eferentes al tronco encefálico. Y tenemos dos órganos protegidos, ¿no? El sistema nervioso central, protegido por la cavidad craneana, está formado por el encéfalo, que se subdivide en tronco encefálico, cerebelo, y el cerebro, que a su vez está formado por el diencéfalo y los hemisferios cerebrales. En este corte sagital de la cabeza, ustedes pueden ver la cavidad craneana, la base del cráneo y la bóveda craneana. Esta cavidad craneana, como ustedes pueden apreciar, está alojando al encéfalo. Y la columna vertebral, las vértebras cervicales, están el cuerpo vertebral adelante, los arcos posteriores, la fosa espinosa, formando aquí el conducto raquídeo. Y acá está la médula espinal, ¿no?
Estas estructuras son tan delicadas que además de tener esta envoltura o este continente, ¿no?, hay unas membranas especiales que se llaman las meninges, que son telas que protegen al encéfalo y a la médula espinal. Las meninges, que son la más gruesa, la dura madre, luego sigue la aracnoides y la pía madre, que es la lámina más delicada, transparente, que está adherida a la víscera. En la cavidad craneana ustedes pueden apreciar que la meninge, la dura madre, manda tabiques. Esto que ven acá es la voz del cerebro, que está separando un compartimento derecho y uno izquierdo. Pero además hay otro tabique, que es la tienda del cerebelo, que separa un compartimento de la fosa posterior, inferior, y un compartimento por encima del cerebelo, la región supratentorial e infratentorial. En la infratentorial está el tronco encefálico, el cerebelo, y en la supratentorial el diencéfalo y los hemisferios cerebrales que conforman el cerebro. Mientras que la médula está en el conducto, desde un plano que pase, plano horizontal, que pase a nivel del agujero magno hasta el nivel entre L1 y L2. Podemos ver la estrecha relación que hay entre los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales y las envolturas que protegen a la médula. Entonces tenemos un sistema nervioso central, como ya hemos mencionado, alojado en cavidad craneana y en el conducto raquídeo. Y vemos además cómo las fibras periféricas, en este caso en la médula espinal, están emergiendo por los agujeros de conjunción que ustedes han visto en la columna vertebral. Ahí están las raíces anteriores y posteriores que van a formar los 31 pares de nervios raquídeos. Y la médula espinal termina a nivel del espacio entre L1 y L2. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que tienen envolturas especiales. Estos nervios, que ya han visto ustedes a nivel del miembro superior, van a estar formando plexos nerviosos que ya van a estudiar el miembro inferior y que ya han visto el miembro superior. Es el sistema nervioso vegetativo. Y es el sistema nervioso, como hemos dicho, esta es la médula, aquí está la columna vertebral, y las fibras nerviosas periféricas son dos, la raíz posterior, la raíz anterior, y ambos forman el nervio, la raíz espinal. Esta raíz posterior tiene una zona abultada, que es el ganglio espinal dorsal, donde va a estar el cuerpo de la primera neurona sensitiva. Estas vías funcionalmente son vías de entrada, vías aferentes a la médula, mientras que las anteriores son vías motoras, eferentes, que salen de la médula. Y por otro lado tenemos aquí la médula espinal, torácica especialmente, en estrecha relación con esta cadena ganglionar, ¿no?, que probablemente han visto en cuello, que es la cadena simpática, que forma parte del sistema nervioso periférico simpático. Nuevamente, esto es la médula espinal, estas son las raíces anteriores, las raíces posteriores del nervio espinal. Y miren la relación estrecha que hay. Esta es la médula espinal, tiene un surco medio anterior y la emergencia de las raíces anteriores forma este surco lateral anterior, mientras que la llegada de las raíces posteriores forma el surco lateral posterior. Bien, estos nervios periféricos salen como nervios raquídeos, pero van a formar plexos nerviosos, el plexo cervical, el plexo braquial, que va a inervar al miembro superior, el plexo lumbar, que inerva a los miembros inferiores, y el plexo lumbosacro, que va a inervar los órganos de la pelvis. Ya lo han visto a nivel del miembro superior, ¿no? Aquí está el plexo braquial, relacionado íntimamente con la arteria axilar, ¿no?, los troncos superior, medio, inferior, y luego tenemos la emergencia ya de los nervios periféricos, como son el músculo cutáneo, como son
son el mediano, el axilar, el cubital, el radial. Estos nervios periféricos es importante que ustedes tengan en cuenta que llevan información sensitiva, o sea, recogen el tacto, la temperatura, ¿no?, el desplazamiento articular que se pueda dar. Y estos nervios también tienen fibras que llevan la inervación motora a los músculos, músculo estriado, músculo liso, a la célula glandular para que secrete su producto, a los linfocitos para que actúen, ¿no?, el sistema inmunitario para que pueda salir a buscar a los elementos de allí. Hay inervación sensitiva somática, sensitiva visceral, motora somática, motora visceral. Ya han visto ustedes, por ejemplo, en el miembro superior al nervio cubital con un componente sensitivo para el dedo y medio de la mano, ¿no?, tanto anterior como posterior, y un componente motor para la musculatura de la región hipotenar, para umbilicales, interóseos dorsales, interóseos palmares, para el aductor del pulgar. Igualmente, los nervios que salen del tronco encefálico son los nervios craneales desde el tercero al 12º. Y aquí vemos la cavidad orbitaria, se ha retirado el techo, y ven ustedes los músculos como son el elevador del párpado, recto superior, recto interno, oblicuo mayor, recto externo. Y aquí ven ustedes cómo este es el ganglio trigémino, que tiene 3 componentes sensitivos: la rama oftálmica, maxilar superior, mandibular, y aquí en la rama mandibular tiene el componente motor. Estos son sensitivos. Pero independientemente del nervio trigémino, vemos aquí a los óculos motores. El motor ocular común, que va para el elevador del párpado, recto superior, recto interno, recto inferior, oblicuo inferior, el oblicuo mayor inervado por el cuarto nervio craneal, y el recto externo inervado por el motor ocular externo. Es el componente somático, pero aquí vemos un componente visceral. Este es el ganglio ciliar en la cavidad orbitaria, que va a dar inervación motora a músculo liso. ¿El músculo liso cuál es? El músculo constrictor de la pupila. Aquí hay 2 nervios craneales que ustedes pueden reconocer que están en la región de la cabeza. El sistema nervioso tiene que estar informado de todo lo que ocurre en el cuerpo y todo lo que ocurre en el medio. Entonces, ¿cómo hace para tener una información apropiada del cuerpo? Tiene sectorizado, mapeado todo el cuerpo. Entonces, desde el vértex hacia el anillo occipital superior, todo este es territorio del C2. Y de ahí para abajo está el territorio del C3, C4, de las raíces cervicales, de C2 hasta C8, tanto en el cuello como en el miembro superior. Y luego vienen las raíces T1, T2, T3, T4, etc. Entonces, esto permite que se tenga la noción de dermatoma. ¿Qué es un dermatoma? Un dermatoma es el área, la superficie dérmica que está inervada por una raíz nerviosa. Y es un lugar fijo, no hay forma que se modifique. Siempre la zona posterior, superior, va a ser territorio C2. Y esto nos sirve para que cuando se produce una lesión en la médula espinal, de acuerdo al nivel de trastorno sensitivo, uno pueda saber dónde está produciendo la lesión. Entonces siempre la mamila es el nivel T4. El dedo pulgar, ¿no?, que ven acá, es C6. El quinto dedo es C8, por ejemplo. El ombligo es T10. Y así estos puntos nos sirven de referencia para ver dónde puede estar produciéndose la lesión en la médula espinal. Estos son los dermatomas y es importante que ustedes recuerden los más característicos: C2, T4, T10, por ejemplo.
Hemos señalado que el sistema nervioso central está protegido por las meninges. En primer lugar, estructuras óseas que ya hemos mencionado, ¿no? La cavidad craneana, la columna vertebral y las meninges, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Además de eso, está cubierto por un medio acuoso, que es el líquido cerebroespinal, que está tanto en la superficie del encéfalo y de la médula espinal, en los espacios subaracnoideos y en la zona profunda del hemisferio cerebral, del diencéfalo, del tronco encefálico y el cerebelo, formando el sistema ventricular, ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. 3 meninges. La dura madre es la capa más gruesa, fibrosa, fuerte, que tiene 2 componentes, una capa externa relacionada con el periósteo y una capa interna que se pone en contacto con la siguiente capa, que es la aracnoide. Esta capa es la que envía los tabiques. Hemos mencionado a la hoz del cerebro, que separa el compartimento supratensorial en derecho e izquierdo. La hoz del cerebro se va a insertar en la política Galli, por ejemplo. Está la tienda del cerebelo, que se inserta hacia la zona petrosa del hueso temporal. La hoz del cerebelo, que separa una pequeña muesca de los hemisferios cerebelosos. Luego, estas 2 capas, ¿no?, están adheridas, pero hay zonas donde se separan para formar espacios vasculares que van a ser cubiertos por endotelio y van a constituir los senos venosos cerebrales. Cuando se levanta la piel, el cuero cabelludo, se levanta la capa ósea y vemos la cavidad craneana. Inmediatamente la dura madre cubriendo todo el encéfalo, y al trasluz podemos apreciar el desplazamiento de esta arteria, la famosa arteria meningia media, que se para en sus ramas. Y esto, como se les había señalado, un traumatismo encéfalo-craneano que produzca una fractura, una ruptura de la tabla de la bóveda craneana, puede rasgar a la dura madre, puede dañar a la arteria, e inmediatamente sale una gran cantidad de sangre. Y como sale sangre de una arteria, lo hace a gran presión y se forma un hematoma que puede matar al paciente en cuestión de horas. Por eso es que todo traumatismo debe ser evaluado con imágenes y luego debe ser observado de 24 a 48 horas para ver el estado de conciencia del paciente. Esta es la cavidad craneana y vemos como la dura madre tapiza toda la superficie de la base y la bóveda. Y aquí está el gran tabique sagital, la hoz del cerebro, insertándose en la puentecita Galli, se inserta en la parte superior de la piel del cerebelo, tiene un borde superior, un borde inferior, donde las 2 capas se separan para formar un lecho para el seno venoso sagital superior, el seno venoso sagital inferior, y sobre la piel del cerebelo el seno recto. A nivel de la fosa posterior, los senos laterales, el seno sigmoideo, y luego aquí el origen de la vena yugular interna, que se va al cuello. Esta es la zona de entrada, la encrucijada de los senos venosos, la zona de la prensa de erófilo. Una vista superior, aquí tenemos la base del cráneo, la fosa anterior, la fosa media, la fosa posterior. Vemos al centro la polipista Galli, la lámina cribosa del molde, y aquí el techo de la órbita. Sobre esta fosa anterior va a descansar la cara inferior de los lóbulos frontales. En la fosa media, formada fundamentalmente por el hueso esfenoide, por el temporal, vamos a encontrar que están descansando los lóbulos temporales. Sobre la fosa posterior, aquí va a descansar el cerebelo y el tronco encefálico. Y sobre la tienda del cerebelo, los lóbulos occipitales. Esta es la zona
donde vemos que las estructuras parenquimatosas están en contacto con la superficie ósea. Un traumatismo o un movimiento brusco puede hacer que la cara inferior del lóbulo frontal sufra agresiones en esta zona, o cuando se desplaza el encéfalo hacia adelante y hacia atrás en un movimiento brusco, la punta del lóbulo temporal puede sufrir las agresiones de esta zona, de la punta de la fosa de aracnoides. Viene el nombre de araña, es un trabeculado lo que vamos a encontrar aquí. Es una membrana avascular de un mesotelio externo que se une a la meninge más interna mediante trabéculas como si fuera una red. Y la capa más interna, la pía madre, transparente, delgada, que se adhiere al órgano. Y esta pía madre va a dejar un espacio para que aquí se ubiquen los vasos sanguíneos que irrigan a la víscera. De las meninges que vuelven a la médula espinal se insertan arriba en el agujero magno y en la parte inferior forman un fondo de saco, el fondo de saco dural, que envuelve a toda la médula espinal, incluso a la zona proximal donde está el origen de los nervios raquídeos. Este saco dural inferior se va a fijar hacia el coxis, dando una zona de seguridad. Está separado de las vértebras por los espacios epidurales. Esto es la médula espinal envuelta por las meninges. Aquí vemos a la dura madre que le forma un estuche, incluso decíamos envolviendo a los nervios raquídeos, la rama posterior, la rama anterior del nervio. Aquí está el ganglio espinal dorsal, que contiene, decíamos, la primera neurona. Levantamos esa capa externa y vemos al aracnoides, muy trabeculado, que cubre toda la víscera. Y levantamos esa capa y vemos a la pía madre. Esta lámina transparente, delgada, emite una serie de láminas que a manera de dientes se fijan en la dura madre. Estos son los ligamentos dentados que dan estabilidad a la médula dentro del conducto raquídeo. Y apreciamos aquí la emergencia de las raíces anteriores. Muy bien. Entre la estructura ósea y la víscera están las meninges y hay espacios que son virtuales, que se pueden volver reales cuando algún elemento extraño como sangre o parásitos ocupan esta zona. Entre la estructura ósea y el órgano del sistema nervioso central hay un espacio, ¿ya?, por fuera de la meninge, de la dura madre. Como está por fuera se llama epidural. ¿Qué es lo más frecuente aquí? Que una fractura rompa, rasgue a la arteria, ¿no?, meningia media, y la sangre que sale a gran presión se colecciona y comprime al encéfalo y puede matar al paciente. Es una emergencia que tiene que ser inmediatamente tratada. Luego, entre la dura madre y la aracnoides hay otro espacio, el espacio subdural. Aquí, generalmente, hay venas emisarias que son venas que tienen varias curvaturas. Esa curvatura le da un espacio para que pueda aumentar o disminuir la masa encefálica. Pero con los años perdemos agua. Y ustedes pueden notar aquellas, cuando vieron a su papá o a su abuelo, todos lo veían con personas muy altas, pero después de un tiempo ya cuando son mayores, lo ven más pequeños. ¿Por qué? Porque nos deshidratamos, perdemos agua, perdemos tamaño. Entonces lo mismo ocurre en los órganos internos. La masa encefálica disminuye el tamaño, entonces la relación entre las venas que están superficiales y la masa encefálica se vuelve más tirante, las venas son más tirantes. Entonces basta un movimiento brusco para que estas pequeñas venas se rompan. Y esas venas rotas van a dar
la formación de un pequeño hematoma que lentamente va creciendo y después de 1 o 2 meses hasta 1 año forma un hematoma sutural que comprime al encéfalo y si no se soluciona a tiempo, si no se drena, va a matar al paciente. Bien, entre la aracnoides y la pía madre está el espacio subaracnoideo. En este espacio hay líquido, el líquido cerebroespinal, que están los vasos sanguíneos. ¿Qué puede ocurrir acá? Que en este espacio subaracnoideo encontremos sangre. ¿Qué se puede romper? Una arteria, una malformación vascular como un aneurisma que va a producir una irritación en esta zona. Además de eso, en nuestro medio hay parásitos como por ejemplo la cisticercosis. El cisticerco tiene una forma especial llamada racemosa que se puede ubicar en estos espacios, en el espacio subaracnoideo, donde es en la cavidad ventricular. Muy bien, este esquema les permite ver la médula espinal que tiene un surco medio anterior, un surco medio posterior, las raíces dorsales y ventrales y la dura madre, la aracnoide, la pía madre, y entre ellos vamos a encontrar, decíamos, los espacios. El espacio epidural, el espacio sutural, el espacio subaracnoideo. Nuevamente, poder apreciar la disposición de las fibras periféricas de la médula espinal. La parte final de la médula espinal está cubierta, decíamos, por la dura madre. Aquí vemos cómo rodea a todas las raíces y el conjunto de fibras finales, la cauda equina, también es cubierta por la dura madre. Aquí vemos la dura madre en la parte inferior, cubriendo a todas estas raíces inferiores que son la cauda equina. Muy bien. Entonces, la médula espinal es el órgano que primero vamos a estudiar. La médula espinal es un órgano tubular aplanado en sentido antero-posterior, pero es un órgano, no es un órgano hueco, es un órgano compacto, que se extiende desde un plano que pase a nivel del agujero magno y la primera vértebra cervical hasta el nivel que está entre la primera y la segunda vértebra lumbar, L1 y L2. Hasta allí se extiende la médula espinal. En promedio mide entre 42 a 45 centímetros de largo. Esta médula espinal ocupa no todo el conducto raquídeo porque la columna vertebral en promedio mide 73 centímetros, que solamente está ocupando la parte superior. Y las raíces nerviosas que emergen son la primera por encima de la primera vértebra cervical, de ahí hay 8 raíces cervicales, la octava sale por debajo de la séptima vértebra cervical, y luego tenemos 12 vértebras torácicas, 12 raíces torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y costillas. La médula espinal, cuando se nace, tiene la misma longitud que la columna vertebral y los cuerpos vertebrales cervicales son bastante pequeños. Entonces hay una correspondencia prácticamente entre los segmentos medulares cervicales y los segmentos medulares torácicos. Pero después la columna vertebral crece y los cuerpos vertebrales, especialmente a nivel torácico, a nivel lumbar, son mucho más altos. De manera que se produce un ascenso aparente de la médula espinal y ya al final del desarrollo va a estar entre L1 y L2 la última porción. Vemos entonces aquí en un niño no hay una correspondencia entre la columna vertebral y la médula a todo lo largo. Cuando vean ustedes a la pediatría van a ver que la punción lumbar en los niños se produce en niveles más bajos, no entre L1 y L2. Esta es la médula dentro del conducto raquídeo, ¿no? Primera raíz cervical, segunda hasta la octava, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 1 costillas. Los segmentos medulares cervicales, segmentos medulares torácicos, lumbares, sacros y costillas. Y la meninge envolviendo todo. Estos son
Los segmentos, entonces, los nervios cervicales que van a emerger por la columna vertebral, por el agujero de conjunción. 8 pares cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeno. En la vista posterior de la región cervical podemos apreciar el hueso occipital, la primera vértebra cervical y aquí la zona de división entre el tronco encefálico y la médula espinal, el primer segmento. El segundo, vemos cómo el arco posterior cubre toda la cara posterior de la médula, vemos las raíces posteriores llegando a la médula. Esta vista permite ver a la médula espinal en su continuidad con el tronco encefálico. Tenemos la cavidad craneana, el agujero magno está aquí. Aquí vemos la médula espinal, la cara posterior, que presenta un surco medio posterior. Y luego la llegada de las raíces posteriores forma el surco lateral posterior. En esta región de la médula espinal, ustedes van a observar que además del surco medio posterior y el surco lateral posterior, hay otro surco, el surco intermedio posterior. Este es el cordón posterior que está formado por dos haces, el haz de Bol y el haz de Burda, separado por el surco intermedio. Luego vemos las raíces posteriores y vemos aquí el ganglio espinal dorsal, el agujero de conjunción y la dura madre que está envolviendo a la estructura. En la parte final observamos que la médula espinal termina en una estructura que tiene forma de lápiz, que se llama el cono medular. Este cono medular está envuelto por meninges, pero luego se acaba el tejido nervioso y lo que continúa es una lámina transparente que es la pía madre. La pía madre que sale se denomina acá filum terminal. Y este filum terminal, cuando sale del saco dural, toma el nombre de ligamento coxígeo que se va a fijar en el hueso sacro. Vemos el conducto raquídeo, aquí la médula espinal, una zona ensanchada de la médula y luego el cono medular, finalmente el fibro. El conjunto de fibras nerviosas que queda después que termina la médula espinal toma el nombre de caudequina o cola de caballo. Vemos la intumescencia lumbar, el cono medular, el filum terminal. Aquí la parte final de la médula. En la pieza anatómica observamos la dura madre envolviendo, formando el saco dural, y cuando se corta se puede apreciar la araminoides, la caudequina. La única forma de estudiar adecuadamente a la médula espinal en el vivo es mediante un estudio de resonancia magnética que permite ver claramente la morfología de la médula espinal y ver si hay una zona inflamatoria o una zona de tejido lesionado o si hay alguna tumoración, algo que ocupe espacio y presione a la médula espinal. En un corte axial de la columna vertebral podemos apreciar la disposición. Tenemos aquí el cuerpo vertebral, el arco posterior y aquí está la médula envuelta por la dura madre, el tejido graso junto con vasos venosos que forman una especie de colchón protector. Al centro está la médula con las raíces posterior, raíz anterior y el nervio raquídeo emergiendo por agujero de conjunción. Esta emergencia de las raíces en cada agujero de conjunción es la que también va a dar estabilidad a la médula. En la parte inferior de la médula ya casi no hay tejido neural, vemos las últimas raíces que forman la caudequina. ¿Cuáles son los medios de fijación de la médula espinal? Hacia arriba su continuidad con el tronco encefálico. Abajo, ¿no?, el filum terminal que se convierte en ligamento y se fija a nivel de hueso sacro.
En las zonas segmentarias, primero el colchón vascular y graso, ¿no?, que envuelve a la médula espinal, y la emergencia de las raíces nerviosas, los nervios espinales que salen por el agujero conjuntivo. Y además la pía madre envía los ligamentos dentados que están emergiendo entre la salida de los nervios espinales. Gracias a esto, entonces, la médula se mantiene en su lugar. Y podemos apreciar en este esquema la médula espinal en el corte transversal presenta una morfología característica. Al centro está una forma como una H, que se denomina la sustancia gris, y en la periferia la sustancia blanca. La estructura permite ver que hay un surco medio anterior, un surco medio posterior, y las raíces nerviosas, el nervio espinal, están formadas por una raíz anterior. Esta emergencia de las raíces anteriores forma el surco lateral anterior, y la llegada de las raíces posteriores forma el surco lateral posterior. Y observamos aquí el ganglio espinal dorsal. Estos surcos lateral posterior, lateral anterior, permiten delimitar esta zona. La sustancia blanca presenta morfológicamente un cordón anterior entre el surco medio anterior y el surco lateral anterior, un cordón lateral entre el surco lateral anterior y posterior, y un cordón posterior entre el surco medio posterior y el surco lateral posterior. Estos cordones van a ser importantes para poder ubicar los haces ascendentes de la médula espinal. En todo su trayecto, la médula no es uniforme. Hay zonas que son más voluminosas y zonas que son más delgadas. A nivel cervical, especialmente C5, vemos que la médula alcanza su máximo tamaño. En sentido anteroposterior mide unos 13 milímetros, en el sentido lateral unos 13 milímetros, y en el sentido anteroposterior, unos 9 milímetros. Y vemos aquí que hay una sustancia gris bien desarrollada, una anterior amplia, y una sustancia blanca bastante voluminosa. ¿Por qué? Porque aquí ya se han formado todas las vías ascendentes, y aquí están las vías descendentes que recién van a llegar hacia las partes inferiores para dejar su mensaje. En cambio, la médula torácica es bastante delgada, casi circular, con unas astas muy delgadas, salvo que en la zona lateral aparece el asta lateral. En la médula lumbar y sacra, la sustancia blanca disminuye de volumen porque ya prácticamente se dejaron todas las vías descendentes y recién se están formando las vías ascendentes. Y aquí, en la región sacra, prácticamente todo es sustancia gris para inervar a las vísceras de la cavidad pélvica. Entonces, es diferente la médula cervical de la torácica, de la lumbar y la sacra. Esta es morfológicamente y esquemáticamente la forma de la médula. La cara anterior, donde hay dos engrosamientos, el engrosamiento cervical y el engrosamiento lumbar. Las intumescencias representan una mayor concentración de neuronas para inervar miembros superiores y miembros inferiores y órganos pélvicos especialmente, ¿no? Esto tiene un surco medio anterior, un surco medio posterior, hay una continuidad hacia arriba con el tronco encefálico, abajo termina en el cono medular y luego se continúa el filum terminal. Estas son las características morfológicas de la médula espinal. Nuevamente insistimos con la disposición, la segmentación de la médula, un segmento cervical donde salen 8 raíces, torácicas 12, lumbares 5, sacras 5, y luego señalamos que en la cara posterior de la médula espinal hemos visto que característicamente hay un surco medio posterior. Paralelo a él
Vemos las raíces posteriores que llegan y forman el surco lateral posterior. Y solamente en la médula cervical, ahí vemos el cordón posterior, solamente en la médula cervical va a aparecer otro surco llamado intermedio posterior, que es el que va a separar el haz de Gol del haz de Burda. Este cordón posterior es muy importante por el tipo de información que lleva. Y vemos las raíces posteriores, vemos aquí el ganglio espinal dorsal que contiene a la neurona sensitiva. Se ha cortado aquí, se puede apreciar muy bien el ganglio espinal dorsal que contiene la primera neurona sensitiva, las raíces dorsales que llegan a la médula. Esta es la cara anterior de la médula espinal. ¿Y por qué digo que es anterior? Porque característicamente voy a ver un surco medio que está ocupado por esta arteria. Esta es la arteria espinal anterior, que ocupa el surco medio anterior. Y vemos la emergencia de las raíces anteriores, raíces motoras. Esta emergencia forma un surco llamado surco lateral anterior. Entre el surco medio anterior y el lateral anterior está el cordón anterior. Tenemos el surco medio, las raíces, el surco medio anterior, el surco lateral anterior y la formación del cordón anterior y por fuera del cordón lateral. En este corte axial de la médula observamos el surco medio anterior, surco medio posterior, vemos la envoltura, la meninges y las raíces anterior y posterior. Este es un cadáver congelado. Cuando hacemos corte, decíamos, a la médula espinal en diferentes niveles, no es igual. La médula cervical tiene una asta anterior bastante voluminosa y un cordón posterior, lateral y anterior voluminoso. En cambio, la médula torácica tiene poco para inervar, ¿no? El territorio sensitivo es pequeño, por lo tanto, ven ustedes que es casi circular, pero sí destaca la presencia de esta tercera asta, que es el asta lateral, que contiene las neuronas motoras simpáticas. Y a nivel de la médula sacra, nuevamente, astas gruesas, bastante sustancia gris, poca sustancia blanca, ¿no? Y aquí va a estar la inervación para las estructuras de la cavidad pélvica. Muy bien, de las intumescencias, decíamos, son aquellas que van a permitir una mayor concentración de neuronas motoras sensitivas para inervar a las estructuras de la zona. Esquemáticamente, este es una lámina formada de Netter para que puedan apreciar las diferencias que son reales. Estos son cortes histológicos de médula espinal, ¿no? A nivel cervical, a nivel torácico. Miren, a pesar de ser delgadita el asta posterior y el asta anterior, estas astas laterales se aprecian claramente. Esta es la médula sacra, la médula lumbar sacra, con una sustancia gris prominente. ¿Qué vamos a reconocer en un corte axial de médula? Vamos a reconocer que hay un surco medio anterior que es una fisura prácticamente, es un surco real, mientras que hacia atrás hay un tabique que separa ambos lados. Apreciamos además al centro la sustancia gris. Característicamente la sustancia gris tiene un asta posterior, un asta anterior, una comisura gris posterior, comisura gris anterior y un conducto llamado el conducto ependimal. Lateralmente está el asta lateral. Esta sustancia gris está rodeada por sustancia blanca que forma los cordones anterior, lateral y posterior. Le decimos surco medio anterior, surco medio posterior, ¿no? El septum medial posterior y la zona de entrada de la raíz posterior. Esto es lo que vamos a conocer como el fascículo o el área de la zona lateral del bisago. La zona de tránsito, la zona de entrada de las fibras
sensitivas hacia el asta posterior. Luego vemos la emergencia de la raíz anterior, la raíz, el asta posterior, el asta lateral y el asta anterior. El asta posterior tiene un ápex o punta, tiene una cabeza, un cuello y una base. El asta anterior tiene una base, una cabeza y está el conducto ependimario. Entre el conducto ependimario y la sustancia blanca está la comisura gris posterior. Entre el conducto ependimario, ¿no?, y la sustancia blanca está la comisura gris anterior, posterior anterior. Hay además una comisura blanca anterior, pero no hay comisura blanca posterior. Estos son cortes histológicos de médula espinal a nivel cervical para reconocer los cordones, el epéndimo, a nivel torácico, a nivel lumbar. Y todo órgano requiere irrigación. En este caso específico, la médula espinal, debido a su trayecto, ¿no?, estamos hablando de 42 a 45 centímetros, una sola arteria no sería suficiente para poder irrigar todo el órgano. Hay arterias espinales y hay venas espinales. Las arterias están cubiertas por la pía madre cerca de la víscera y las venas forman plexos venosos superficiales y profundos. ¿Dónde se origina la irrigación? Vemos aquí la gran arteria aorta, el callado, y vemos aquí cómo se va a formar la arteria subclavia. Muy bien. De la arteria subclavia ustedes han reconocido a la arteria que ingresa a este conducto en las vértebras cervicales, ¿no?, la arteria vertebral. En la arteria vertebral, a nivel de la fosa posterior, es la que va a ingresar y va a formar un sistema llamado vértebro basilar. De esas dos arterias vertebrales se forma, uno, la arteria espinal anterior y dos arterias espinales posteriores, una a cada lado. Ellas entonces van a descender para llegar a la médula espinal. Pero no es suficiente, porque las ramas son muy delgadas. Entonces, en el trayecto que realiza la médula en la región torácica cervical, recibe el aporte sanguíneo de ramas de la zona, ramas cervicales, torácicas, lumbares. Vemos entonces aquí cómo la médula espinal recibe a la arteria espinal anterior y esta recibe aportes de ramas de arterias que están a nivel periférico. Rama espinal, ramas cervicales que van a contribuir. Vemos entonces aquí la arteria espinal anterior va a llegar a formar ramas radiculares posteriores, radiculares anteriores, forman un circuito vascular que van a irrigar a la estructura. Hay arterias radiculares, segmentarias, con una rama dorsal, espinal y una rama para el cuerpo. Y vamos a ver que van a dar ramas anteriores y posteriores. Como vamos a ver luego. ¿De dónde vienen entonces todas las ramas? A nivel cervical, de la arteria vertebral, de las ramas cervicales ascendentes, cervical profunda. A nivel torácico, de las intercostales posteriores. A nivel lumbar, de las arterias lumbares. Y a nivel sacro, de las arterias sacras y laterales. Vemos la aorta y aquí las ramas intercostales, aquí, y estas son ramas que van hacia atrás, hacia la región posterior. Desde aquí van a salir ramas radiculares anteriores y posteriores para formar este circuito. Radicular anterior, radicular posterior. Recorren toda la médula espinal. Y aquí vemos
la radicular anterior, la radicular posterior, van a formar un circuito arterial, ¿no? Una corona arterial anterior, posterior, y van a dar ramas perforantes, penetrantes, para llegar a la parte interna. Observamos aquí entonces mucho mejor la arteria radicular anterior, la arteria radicular posterior, se reúnen con las arterias espinal anterior, espinales posteriores y forman este vaso corona, que va a dar vaso corona anterior y vaso corona posterior, que dan las ramas perforantes, además que hay una rama central que ingresa a la zona biliar. ¿Cómo se produce la irrigación? La arteria espinal anterior es la que irriga las 2/3 partes anteriores de la médula, tanto sustancia blanca como sustancia gris. Y el tercio posterior recibe la irrigación de una arteria espinal posterior. ¿Vemos? Esta es la arteria espinal anterior, su territorio. Este es el territorio de la arteria espinal posterior. Una por lado. La médula espinal va a drenar la sangre venosa formando un circuito venoso que toma el nombre de las arterias. Arteria espinal, vena espinal anterior y posterior, forma un circuito cercano, profundo, y luego forma un circuito superficial que está conectada con las venas de las áreas pélvica, abdominal y torácica, como pueden apreciar. Este circuito profundo, rodeando a la médula, y este circuito superficial. Forma un plexo venoso importante. Y esta es la parte final de la médula, el cono medular y el filo terminal. ¿Por qué es importante recordar dónde termina la médula? Porque la única sustancia que está en contacto directo con el sistema nervioso es el líquido cefalorraquídeo. Cualquier proceso inflamatorio, infeccioso, sea agudo, sea crónico, sea viral, bacteriano, etc., se puede estudiar obteniendo una muestra de líquido cerebroespinal. ¿Y cómo se puede obtener una muestra? Con el paciente en decúbito dorsal, muy flexionado. Esa flexión permite que se separe la zona posterior y se puede entrar con una aguja a tomar una muestra de líquido. Y ese líquido puede ser examinado, ¿no? Como van a ver más adelante. Ese líquido tiene un componente acuoso, evidentemente. Hay proteínas, hay glucosa y hay células. Dependiendo de la composición que puede variar, una habla de un líquido inflamatorio o un líquido normal. Muy bien. Esas son las características morfológicas de la médula espinal. ¿Cómo está organizado internamente? La sustancia gris se denomina así a la zona donde están los cuerpos de las neuronas, y la sustancia blanca se denomina a la zona donde están los tractos nerviosos dentro de los órganos del sistema nervioso central, es decir, en la médula espinal y en el encéfalo. La sustancia gris a nivel de la médula espinal se concentra al centro y adopta la forma de una H. En esta zona vamos a encontrar neuronas sensitivas, neuronas motoras, intercalares o interneuronas, neuronas sensitivas, motoras, somáticas y viscerales. La mayor cantidad de neuronas van a ser las interneuronas. Aquí vemos la sustancia gris, con el asta posterior, el asta anterior, las comisuras anterior y posterior. Generalmente, entonces, el asta posterior contiene neuronas sensitivas, el asta anterior, neuronas motoras. Si vemos aquí, a nivel dorsal, tenemos el asta posterior, a nivel lateral, el cuerno lateral o asta lateral, que contiene las primeras neuronas motoras viscerales, y el asta anterior, las neuronas motoras de tipo alfa y gamma. Alfa para inervar al músculo estriado y gamma para inervar a los pulsos neuromusculares. En las astas posteriores hemos mencionado que hay
El APE es la cabeza, el cuello y la base. Y luego hemos mencionado que hay grupos nucleares. Antiguamente se hablaba de el núcleo gelatinoso de Rolando, el núcleo propio, el núcleo dorsal, el núcleo visceral. Pero luego la RECE clasificó nuevamente esta zona diciendo que había láminas, una edad del 1 al 10. La organización del sistema nervioso, el más simple, es aquel que recoge la información mediante un receptor sensitivo. Este receptor sensitivo depende de una neurona sensitiva que está, en el caso específico de la médula, en el glande espinal dorsal. Esa neurona envía su fibra para que llegue a la médula. Y de la médula sale una respuesta, una vía eferente, la raíz motora, para inervar al músculo. Y aquí tenemos los diversos tipos de receptores que vamos a encontrar. Receptores superficiales, receptores profundos. Superficiales, aquellos que recogen la información del tacto, de la temperatura, del dolor. Profundos, aquellos que recogen información de los músculos, de los tendones, de las articulaciones. Todos ellos dependen de una primera neurona sensitiva ubicada en el ganglio espinal dorsal e ingresan a la médula para que se envíe la información a los centros superiores y también para que se pueda dar una respuesta inmediata. Entonces hay dos tipos de organización. Una organización segmentaria de respuesta inmediata y una organización jerárquica que va a comenzar a ascender a los centros superiores. Aquí vemos la zona de entrada. Hay varios tipos de fibras nerviosas que ingresan. Hay neuronas que son fibras delgadas, que recogen la información sensitiva dolorosa, por ejemplo, ¿no? Otras que son mucho más grandes y son neuronas o axones bastante gruesos con abundante mielina y que son muy veloces y que recogen la información propioceptiva. Ambos atraviesan una zona de tránsito conocida como la zona de Lissauer y llegan a las láminas de la médula espinal, lámina 1, lámina 2, etcétera, dependiendo del tipo de información. Aquí entregan la posta, la mayoría de ellas, a una segunda neurona. Dependiendo del tipo de información, la segunda neurona recoge la información y cruza la línea media para formar tractos nerviosos que ascienden a centros superiores. En una organización segmentaria, esta primera neurona envía una colateral a una neurona motora para dar una respuesta inmediata y lo que conocemos como el arco reflejo. Esta es la clasificación actual de los núcleos de la médula espinal. El del área de la lámina 1 a 4 se encargan de recibir todas las informaciones esteroceptivas, dolor, tacto, temperatura. El 5 y el 6 reciben información propioceptiva. Y la zona 7 tiene neuronas de relevo y a nivel de la octava capa hay neuronas para modular la actividad motora. Y las áreas que contienen a las neuronas motoras para la actividad están en la capa 8. Las astas laterales contienen a la primera neurona motora visceral del sistema simpático. Y a nivel de la médula sacra, a la primera neurona visceral del sistema parasimpático. En las astas anteriores están motoneuronas alfa y motoneuronas gamma. Hay una disposición somatotópica. Aquí está el asta anterior, las neuronas, y las neuronas motoras que están cerca de la línea media inervan a los músculos axiales, a los músculos proximales de las extremidades, mientras que las que están en la zona lateral a la zona distal de las extremidades. Las que están hacia la zona posterior inervan a músculos flexores y los que están hacia la zona anterior a los músculos extensores. Y esta es la inervación que mencionamos, que depende de una vía sensitiva propioceptiva y que da inervación al uso neuromuscular. El asta anterior entonces contiene neuronas motoras que se establecen como columnas de motilidad, ¿no?, para las diversas partes del cuerpo.
Las fibras entonces alfa van a inervar a los músculos que van a dar respuestas tónicas y fásicas. Y las motoneuronas gamma van hacia los usos neuromusculares. El arco reflejo entonces es una zona receptora, una vía aferente, una primera neurona en el ganglio espinal dorsal que envía la información al asa posterior y una neurona motora envía la respuesta inmediatamente. Esta es la organización más simple, el arco reflejo. Y esta respuesta puede estar modulada por interneuronas que pueden facilitar o inhibir esta respuesta. Entonces el arco reflejo entonces, primera neurona y segunda neurona respondiendo. Y la sustancia blanca decimos que está formada por los axones que se van a formar haces ascendentes hacia los centros superiores. Estos haces ascendentes van ocupando el cordón lateral, anterior o posterior. Vemos aquí el cordón posterior que ya habíamos mencionado, el lateral y el cordón anterior. Y esta es la sistematización de la sustancia blanca. Hay vías ascendentes y hay vías descendentes. Este es un esquema que muestra los fascículos de vías descendentes, como el haz córtico espinal lateral y el anterior. Entonces, los tipos de sensibilidad que se recogen son información esteroceptiva, información que proviene del medio ambiente, receptores para el dolor, temperatura, tacto protopático y tacto ciclítico, e información interoceptiva o propioceptiva, que son inconsciente y consciente. La información somática esteroceptiva entonces es el tacto protopático, aquel que están ustedes utilizando cuando tocan, por ejemplo, la superficie de la carpeta, o el tacto epicrítico es aquel que les permite discriminar entre una estructura circular que puede ser un botón, una moneda o una medalla, y el dolor y temperatura capturado por receptores que son mecanorreceptores o pueden ser quimioreceptores. La sensibilidad propioceptiva es una información que se recoge de la parte profunda del cuerpo. ¿De dónde? De los órganos tendinosos de Golgi, de los usos neuromusculares en la profundidad del músculo, de las articulaciones. Como está profundo, es interoceptivo y como trae información del cuerpo, se llama propioceptivo. Esta información permite tener un conocimiento de la posición del cuerpo en el espacio. ¿Cómo se forman estas vías? En la vía del dolor existe una terminación nerviosa libre, que es el receptor, y la primera neurona está en el ganglio espinal dorsal. Ingresa a la médula y en el asta posterior hace sinapsis con la segunda neurona. La sinapsis es una zona donde se envían neurotransmisores, sustancias químicas. No es una continuidad, es una zona de separación. Y aquí la segunda neurona recoge la señal y el axón cruza la línea media y se ubica en el cordón lateral. El conjunto de axones que recoge esta información forma un haz que nace en la médula y debe terminar en el tálamo óptico. Y como está en el cordón lateral, se llama haz espinotalámico lateral. Y ahí tenemos el haz espinotalámico lateral que lleva información dolorosa. La información térmica, igualmente receptores en la periferia, primera neurona ubicada en el ganglio espinal dorsal. Ingresa la primera neurona y encuentra a su segunda neurona en el asta posterior. La sinapsis estimula esta segunda neurona, cuyo axón cruza la línea media y se ubica en el cordón lateral. El conjunto de axones forma parte del haz espinotalámico lateral. ¿Qué significa? Este haz espinotalámico lateral lleva dos tipos de información: temperatura y información dolorosa. No van mezclados, van separados. En la zona dorsal está la información térmica y en la zona ventricular la información dolorosa.
La otra información es la vía táctil protopática, el tacto superficial, receptor encapsulado en la periferia, primera neurona en el ganglio espinal dorsal, segunda neurona en el asta posterior. Entrega la información y la segunda neurona cruza la línea media y comienza a ascender. El conjunto de axones va a terminar en el tálamo y como está ocupando la zona anterior, se llama haz espino talámico anterior. Tenemos entonces formado dos vías, el haz espino talámico lateral, el haz espino talámico anterior. Todo está marcado, está determinado, reconocida la posición, sectorizado. De tal manera que la información que primero llega, que se forma desde la parte inferior, es la que recoge de la zona inferior, de los pies, la región sacra. Luego se recoge información de la región lumbar, de la región torácica y finalmente cervical. Esto es la organización somatotópica del sistema nervioso. De las fibras que ocupan la zona más lateral traen información de zonas inferiores y las que están más cerca de la línea media traen información de la región cervical, de las zonas altas. Este sistema se denomina la vía anterolateral porque recoge información formando el haz espinotalámico anterior y lateral. Como ven, se va sumando desde las partes inferiores, la parte superior y el tracto asciende hasta llegar al tálamo y de allí a la corteza cerebral, a la circunvolución parietal ascendente, que es la corteza que recibe toda la información. En paralelo también el nervio trigémino recoge la información de la sensibilidad de la cara. Y esta es la información. La vía táctil epicrítica. El tacto epicrítico es un tacto fino, discriminativo, que nos permite reconocer los objetos. Este es un receptor encapsulado cuya primera neurona está en el ganglio espinal dorsal. La neurona envía su axón que ingresa a la médula y se va directamente al cordón posterior. El conjunto de axones se va sumando y forma el cordón posterior. Y ahí está, ocupando el cordón posterior, formando dos haces, el haz de Gold y el haz de Burda. Hay también una organización somatotópica. Aquel conjunto de fibras que está cerca de la línea media recoge información sacra, luego está la información lumbar, la región torácica y luego la región cervical. Esto es la disposición somatotópica y la información táctil epicrítica. Y ahí tenemos tres vías formadas. Haz espinotalámico lateral, que lleva información térmica y dolorosa, haz espinotalámico anterior, que lleva información táctil protopática, y haz de Gold y Burda, que lleva información táctil epicrítica. Estas son las vías. Estamos observando que el sistema anterolateral tiene una primera neurona que recoge la información de un lado del cuerpo y esta entrega la información a una segunda neurona que cruza la línea media y comienza a ascender. Entonces recoge información de un lado del cuerpo, pero la información viaja por la vía contralateral. Esta separación es importante. Mientras que la información táctil epicrítica recoge la información del mismo lado del cuerpo y comienza a ascender por el mismo lado hasta llegar al bulbo. Que recién en el bulbo se va a producir la decusación. Esta organización entonces nos debe ayudar a diferenciar los trastornos neurológicos que se puedan dar, por ejemplo, en el cordón posterior, ¿no? Hay enfermedades como deficiencias vitamínicas, B12 especialmente, ¿no? En algunos casos enfermedades infecciosas como la sífilis, que atacan especialmente el cordón posterior y que produce una marcha taconeante porque la persona no siente lo que pisa. Y aparte están los haces espinocerebelosos, que traen información propioceptiva, o sea,
Los usos neuromusculares, el órgano tendinoso de Golgi, van a recoger la información de las estructuras y van a llegar a la médula espinal. El haz espinocerebroso posterior trae información del miembro superior y parte del miembro de la zona inferior del tronco, y el cúneo cerebeloso de la parte superior del tronco y de los miembros superiores. ¿Cómo se forma? La vía propioceptiva inconsciente tiene un receptor encapsulado. La primera neurona está en el ganglio espinal dorsal y la segunda neurona recoge la señal y viaja por el mismo lado. Es el haz espinocerebeloso directo o haz de flecha. Este haz va a llegar al cerebelo, va a llegar al hemisferio cerebeloso del mismo lado. El haz espinocerebeloso directo ven acá. Luego hay otro haz llamado el espinocerebeloso cruzado. Primera neurona y la segunda neurona recoge la información y cruza la línea media. Y asciende con el nombre de haz espinocerebeloso de Bowers. Estas son las vías ascendentes clínicamente más significativas, porque cuando se daña la médula espinal van a dar sintomatología, falta de sensibilidad, pérdida de equilibrio, inestabilidad, etc. Y la vía propioceptiva consciente tiene un receptor encapsulado. La primera neurona está en el ganglio espinal dorsal y el axón ingresa a la médula espinal y se va al cordón posterior. Entonces, va a contribuir a formar el haz de Golgi-Burdas. ¿Qué significa? Que el haz de Golgi-Burdas lleva información táctil epicrítica y propioceptiva consciente. Hemos dicho que la propiocepción es la vía más veloz. Y está aquí la integración. Un receptor, primera neurona, una sinapsis, segunda neurona hasta el tálamo y luego a la corteza cerebral. La vía termo-algésica. Se recoge de un lado del cuerpo y llega al hemisferio contralateral. La vía taquipotopática, primera neurona, entrega la posta, segunda neurona, llega al tálamo y de ahí a la corteza cerebral. Y la vía táctil epicrítica y propioceptiva consciente. Primera neurona comienza a ascender por el mismo lado y a nivel del bulbo, lo vamos a ver después en las siguientes clases, entrega la posta a la segunda neurona, cruza la línea media y va al tálamo y del tálamo a la corteza de la circunvolución parietal ascendente. Y ahí están los dos sistemas, anterolateral y el sistema del cordón posterior. Posteriormente, a nivel del tronco, se va a llamar la vía lemniscal y la vía extralemniscal. La vía del sistema anterolateral es filogenéticamente más antiguo, mientras que la vía del menisco es más reciente. Hay una zona llamada paleotálamo y hay una zona llamada neotálamo que van a responder a este tipo de sensaciones. Muy bien. Entonces, toda esta información viene de las zonas periféricas, ¿no?, del cuerpo, y llega a la corteza cerebral, al lado opuesto del hemisferio cerebral, a las cortezas de la circunvolución parietal ascendente, conocida como área 3, 1 y 2. Y aquí hay una organización también somatotópica, ¿no?, que fue descrita por Walter Penfield, un neurocirujano que estudió esta disposición topográfica en la corteza cerebral sensitiva y motora. Aparte de estas vías, están los sistemas espino-reticular, que es el sistema más antiguo. Los seres vivos se han organizado de tal manera que tienen que responder a los estímulos que sean placenteros o aversivos para poder sobrevivir. Entonces, esta vía se origina en las láminas 5 a octava y va acompañando al tracto espinotalámico lateral
hasta que llega al tronco. Y en el tronco entrega la información a los núcleos reticulares. Y esos núcleos reticulares van dispersos, no tienen una disposición somatotópica, pero envían la señal a la corteza directamente para mantener el estado de vigilia, para responder ante los estímulos que pueden ser agradables o desagradables. Les permite sobrevivir a la especie. El haz espinotectal que nace en la médula y debe llegar a los núcleos del mesencéfalo, específicamente al folículo superior, y que va a coordinar los movimientos oculares con los estímulos visuales, especialmente cuando está interviniendo la cabeza, ¿no? Caminamos, por ejemplo, y movemos la cabeza y dirigimos los ojos hacia un determinado punto. Esa coordinación está a cargo de este sistema espinotectal. Si hay superior, o sea, aferente, habrá descendente. El haz espino-olivar termina en la oliva vulvar y que va a intervenir en la regulación motora. Estas son las vías ascendentes. Así como hay vías ascendentes, hay vías descendentes que traen información de los centros superiores. Lo primero que debemos tener en cuenta, aquí en la cara lateral del hemisferio cerebral, está la circunvolución frontal ascendente, área motora primaria, neuronas motoras ejecutoras, que traen la síntesis del trabajo del área premotora, la planificación, la organización, las estrategias motoras que se deben realizar para cumplir un determinado fin, una actividad. Entonces todo esto se procesa acá y finalmente quien ejecuta son las neuronas motoras. También esta recibe información de los áreas parietales. Entonces no está aislado. La corteza parietal envía información a la corteza premotora para que el área motora primaria envíe la señal. Entonces, esta es la circunvolución frontal ascendente que envía sus axones de la corteza que está organizada somatotópicamente, formando el homúnculo motor de Penfield. Y aquí está la primera neurona motora que envía su axón y que debe llegar a la neurona motora de la médula espinal. Cuando desciende, se decusa en el bulbo y permite la contracción del músculo. Este es el haz pórtico-espinal, que va a ser un haz pórtico-espinal cruzado y un haz pórtico-espinal directo, y que va a estar ubicándose en el cordón lateral y el cordón anterior de la médula espinal. Es el haz más importante porque permite la motilidad voluntaria. Y aquí lo vemos en el cordón lateral, ¿no? El haz córtico-espinal lateral, el haz córtico-espinal anterior, que trae información motora voluntaria. Pero también hay otros haces, como el retículo espinal vulvar, como el retículo espinal continuo, el vestíbulo espinal, ¿no? El tecto espinal. ¿De dónde vienen? Vienen de núcleos que están en el tronco encefálico. El retículo espinal, por ejemplo, es un conjunto de núcleos que van a establecer esquemas motores para que se pueda dar la base de movimientos más finos como la marcha, como los movimientos segmentales. Estas vías descienden hasta las láminas 7-8 para regular la actividad de neuronas motoras flexisoras o extensoras y permitir la bipenestación para mantener la postura. Entonces aquí están otros núcleos a nivel del mesencéfalo, los folículos superiores formando el aspecto espinal, a nivel del mesencéfalo y el puente, la formación reticular, los núcleos vestibulares formando las vías vestíbulo espinales, las vías tectoespinales, retículo espinales. Todo este conjunto de núcleos lo vamos a ver en el tronco encefálico, pero por ahora deben saber que están formando dos sistemas, un sistema medial descendente y un sistema lateral. El sistema medial permite mantener
la bipedestación, la postura, y es el sustento para la actividad motora voluntaria. Si quiero ponerme de pie y mover los brazos, etc., esa actividad sedentaria voluntaria está acá, pero puede realizarse solamente en base a esta actividad central, ¿no? Vemos entonces la gran cantidad de neuronas intercalares interviniendo en esta actividad. Dos tipos de vías. Muy bien. Toda esta vía descendente, ¿a dónde va a llegar? Toda la información que ustedes saben, la corteza cerebral, los núcleos motores del tronco encefálico, las vías sensitivas, todos van a llegar a esta neurona. La neurona motora inferior del asta anterior, que se denomina la vía final común, porque la suma y la resta de las excitaciones e inhibiciones se va finalmente a traducir en una contracción de flexión o extensión. Y ahí tenemos, en resumen, las vías, ¿no?, descendentes en la médula espinal. Y tenemos las vías ascendentes en la médula espinal, ¿no? Y este es el esquema más sencillo, ¿no? A nivel del tronco encefálico mucho más complejo. Muy bien. Creo que esto lo van a ver después. Hasta aquí hemos revisado las características morfológicas, la sistematización de la sustancia blanca, de la sustancia gris en la médula espinal. En el aula virtual tienen las diapositivas. En el aula virtual tienen la guía de la médula espinal, donde hay tareas que tienen que realizar. La guía tiene páginas que tienen ustedes que bajar y resolver las preguntas. Hay 2 casos clínicos y hay tablas para completar. Esa tarea debe ser enviada al aula virtual hasta el día lunes a las 2 de la tarde, ¿no? A trabajar, a revisar, para repasar todo lo que hemos visto. O sea, no se van a quedar con que me senté, escuché, me dormí, ¿no? Y después he soñado cualquier cosa menos con Dios, ¿no? Todo lo que he dicho está en las diapositivas de la guía, en la evidencia de que han asimilado y han entendido. Muy bien. Entonces, sí. Ya salí. Muy bien. Buenas tardes. Entonces vayan a su clase.